Está con nosotros en el plató de fotografía Federico Duplá, director de fotografía, que nos va a explicar cómo ha conseguido iluminar esta escena que llamamos una escena de clave baja, donde predominan las sombras. El plano original de cámara con el que hemos grabado este material lo podéis descargar y observaréis que, aunque ahora mismo estáis viendo el plano etalonado y oscuro, el plano que se grabó en cámara realmente tiene toda la luminosidad. Entonces Federico nos va a explicar cómo ha conseguido este resultado y cuáles son los trucos para conseguir una buena fotografía en clave baja. Antes de empezar con el vídeo de iluminación, os quiero enseñar el material y la corrección de color que yo he hecho. Abro un nuevo proyecto y voy a importar el material que os he dejado para descargar. Como veis, es un material Blackmagic Raw 6K y está lavado logarítmico. Entonces lo primero que tengo que hacer es irme a los settings de proyecto y en Color Management decirle que quiero trabajar en el espacio de color YRGB Color Manage. Entonces ya me reconoce que es un archivo Blackmagic Raw, porque es de la misma compañía, la cámara y el sistema de edición, con lo cual lo reconoce inmediatamente y me lo ha pasado a Rec 709, ¿veis? Output Color Space Rec 709. Es decir, que el proceso de corrección de color lo vamos a hacer en DaVinci White Gamut, pero la señal que me está mandando al monitor es ya un 709 y lo que exportaré para YouTube también. El proyecto lo tengo en HD 1080. Voy a hacer una línea de tiempo con el material. Aquí lo tengo y si me voy a color, en la parte de galería puedo importar la corrección de color que yo tengo hecho, que también os la he dejado para que la podáis descargar. Entonces para eso digo import y en mi disco duro donde lo tengo, en tutorial de color, está la Still, la memoria de la corrección de color. Entonces si aplico la Still, Apply Grade, vemos el resultado tal y como lo habéis visto en el vídeo tutorial montado. Entonces, os enseño lo que he hecho. Bueno, tengo tres fases. En primer lugar, tengo una corrección primaria, que es donde he puesto el plano oscuro. Y luego tengo una serie de viñetas para aumentar mi exposición, exposición opaco, el techo, que lo he oscurecido un poco, la viñeta, que he oscurecido todo menos la zona donde estamos nosotros dos. Y luego he trabajado el contraste de color con el azul de la ventana, el naranja de las pieles y el verde de mi jersey, que lo he reforzado un poco. Os lo voy a enseñar uno a uno. Entonces, si me voy a la primaria, vemos que quitando todos los nodos, este era el plano original y este es el plano con la corrección de color. La exposición opaco os explico lo que es. Veis que la luz de mi cara estaba un poco más baja que la de Federico. He hecho un nodo que tiene un power window que imitaría un poco la luz que podría llegar desde un foco, ¿no? El caso contrario es el techo, que este techo me parecía que estaba demasiado iluminado y lo he bajado un poquito, os lo enseño. Mirad, se nota un poco, ¿veis? Esto me parece que llamaba demasiado la atención y lo he oscurecido. Se nota un poco aquí, pero creo que al final uno está mirando la cara de los personajes y no se fija en estas cosas. El siguiente es la viñeta, que le he dado esta forma para oscurecer toda la parte en la que no estamos nosotros. Os enseño el resultado sin viñeta, con viñeta. Es decir, es para aumentar la oscuridad. Luego estamos ya con estos tres nodos que son de color. Entonces aquí aumento un poquito el brillo y el color de la ventana. Veis que la ventana quedaba así, pues la pongo más azul para que haya un elemento azul claro. Luego las pieles, súper importante, las he teñido un poquito más de naranja en tono piel, que aquí lo veis que lo he hecho con un qualifier, con un 3D Keyer. Y por último, he trabajado el jersey, que le he dado ese poquito más de brillo. El jersey quedaba así y le he puesto verde. Entonces, al final en el plano tenemos
la clave baja y también el contraste de color con los naranjas, los verdes, los azules. Y ahora ya vamos a escuchar a Federico cómo ha planteado la iluminación para este plano. ¿Qué set nos has preparado, Federico? ¿Qué luces tenemos aquí ahora mismo iluminando esta escena? Bueno, ahora mismo estamos grabando la escena con dos cámaras Blackmagic Pocket 6K con objetivos zoom que abren a 2,8 y a 4 de diafragma. No son muy luminosos, idealmente en clave baja es mejor trabajar con ópticas que abran más, que abran a f2 o incluso f1,4 para que el sensor capte más luz. Tenemos para iluminar como luz principal un foco LED de 300 vatios con una ventana softbox de 30 por 120 centímetros a nuestra izquierda, y a la derecha tenemos un octavox grande de más de 1 metro de diámetro, también con una luz LED de 300 vatios. Y para el fondo, que ahora está apagado, tenemos para la ventana otro foco Fresnel LED que nos va a dar una luz de fondo que luego veremos cómo juega en la imagen. Bueno, pues tenemos un material un poquito superior de cámara del que pueden tener nuestros alumnos, ¿no? Pero básicamente los conceptos son los mismos, ¿no? Correcto. Una cosa muy importante cuando se ilumina en clave baja y que puede parecer contradictoria es que en cámara tenemos que utilizar ISOs bajos. ¿Y por qué? Porque las cámaras de vídeo digital modernas tienen más sensibilidad a ISOs bajos en la parte de las sombras, es decir, introducen menos ruido. En cambio, ISOs altos tienen más sensibilidad en la parte de las luces y tienes más información en las altas luces. Hay que trabajar a ISOs bajos. Sí, es curioso, ¿no? Porque normalmente la tendencia natural sería, bueno, como hay poca luz, voy a poner un ISO alto. Pues no, justo lo contrario. Vamos a bajar el ISO con el objetivo de tener mayor calidad en las sombras, que es lo predominante en nuestra imagen, ¿no? Sí, lo más importante es que necesitamos la cantidad de luz correcta para trabajar ISOs más bajos. Cuanto ISOs más bajos necesitamos más luz, luces más potentes y sobre todo luces que iluminen también los fondos para que los fondos no queden con ruido o empastados. Bueno, yo aquí me gustaría ya hacer un pequeño resumen de cosas importantes que hemos dicho, ¿no? En primer lugar, vamos a utilizar ISOs bajos y diafragmas abiertos. Nosotros en cámara vamos a hacer una imagen en donde haya luminosidad en todas las zonas, y es en postproducción cuando hacemos esa bajada de la exposición para conseguir la imagen oscura, la imagen de clave baja. Efectivamente, Paco, no debemos fiarnos de nuestro visor o monitor de cámara, porque aunque veamos la imagen oscura, si no tenemos información suficiente en la parte de las sombras, vamos a tener muchos problemas y vamos a tener una imagen sucia que no vamos a poder trabajar con ella. Necesitamos, insisto, tener la luz correcta y trabajar con un concepto muy importante en cinematografía y en clave baja en concreto, que es la relación de contraste, es decir, la diferencia de luminosidad que hay entre las partes iluminadas de la imagen, las partes oscuras de la imagen y sobre todo en los rostros y las caras de actrices y actores, nuestros intérpretes. Las diferencias de contraste que hay entre, a lo mejor, esta parte de mi cara, que es la más iluminada, y el fondo, que sería lo más oscuro de la escena, ¿no? Correcto. Vamos a apagar las luces y vamos a ver cómo con una luz plana frontal vamos a tener una imagen que es poco atractiva. Vamos a necesitar tener profundidad que la vamos a crear con la luz. Vamos a ello. Vamos a apagar. Ahora estamos a oscuras, pero en la cámara no hemos tocado nada. Seguimos estando en diafragma 4 y en ISO 400. Y lo que vamos a hacer es iluminarnos con una única luz frontal para que veamos cómo nuestras caras ahora mismo estarán correctamente expuestas y el fondo estará completamente negro y empastado y probablemente con mucho ruido. Lo que tenemos que evitar, tener esos fondos así empastados con ruido. Necesitaremos luz, algo de luz para que la cámara capte información. Uno de los principales trucos para que el cerebro cree contraste con lo que capta el ojo es tener una luz puntual, una luz de una lámpara, una farola o una ventana iluminada al fondo de la imagen. Y vamos a ver el efecto ahora mismo. Ahora tenemos una imagen que tiene nuestra cara iluminada, un punto de luz y luego el fondo también, que ya está algo más iluminado, no está tan empastado. Correcto. Entonces lo que vamos a hacer es, como no siempre podemos justificar que haya una luz en el fondo, una luz puntual, muchas veces en un set como este tenemos la ventana y vamos a meter una luz de fondo a través de la ventana.
Esta es una luz de fondo un poco más suave y luego justificada narrativamente, porque en la escena hay una ventana y vemos la luz que entra por la ventana. Correcto, Paco. Este es uno de los grandes quebraderos de cabeza de los directores de fotografía, justificar las fuentes de luz de la escena. Lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con la relación de contraste en nuestras caras. Ya hemos vuelto a encender nuestras luces. La luz principal, que nos da por el lado izquierdo de la cara y estaremos correctamente expuestos, y la luz de relleno, que sirve para rellenar el lado derecho, y modificando su potencia vamos a ver cómo nuestro lado oscuro de la cara está más o menos oscuro, y eso es lo que llamamos la relación de contraste. Bueno, Federico, entonces has subido un poquito la luz de relleno y ahora mismo, ¿cómo ha quedado la relación de contraste en mi rostro? En tu rostro probablemente estés en medio punto de diferencia y en el mío pues estará un poquito más igualado. Por último, vamos a establecer contraste en la imagen a través del color. Como las luces que estamos utilizando están equilibradas para luz día, lo que vamos a hacer es modificar el balance de blancos en cámara. Vamos a subir el balance de blancos, como las luces están a 5500 Kelvin, lo vamos a subir a 7500 Kelvin o más, de forma que estas luces sean ligeramente anaranjadas, que es una de las convenciones de los interiores noche. Espera, que me gustaría repetir esto para que quede muy claro. Ahora mismo tenemos las luces en 5600 grados Kelvin y el balance de blancos de la cámara en 5600 grados Kelvin. Entonces, lo que vamos a hacer es subir el balance de blanco de la cámara hasta 7500 y entonces las luces nos van a quedar anaranjadas. Es eso, una luz cálida en el rostro. Correcto. Y lo que vamos a hacer con la luz de fondo es lo contrario. Vamos a aumentarla, vamos a poner una gelatina azul para que haya un contraste de color entre el naranja de nuestros rostros y el azul del fondo. Pues hagamos los cambios a ver el resultado. Ahora vemos como hemos puesto una gelatina azul en la luz de fondo y hemos modificado también la luz de relleno en el fondo para que esté más azulada y ya tenemos el contraste cromático en la imagen. Muy bien, pues hagamos un resumen de las cosas que hemos visto en este vídeo. En primer lugar, hemos planteado que cuando hacemos una iluminación en clave baja, vamos a hacer en cámara una exposición correcta y es en postproducción donde vamos a oscurecer el plano. De esta forma conseguiremos que la cámara capte información tanto en las sombras como en las altas luces. En segundo lugar, vamos a intentar procurar utilizar ISOs lo más bajo posibles, porque los ISOs más bajos en cámara dan mejor rendimiento con respecto al ruido en las sombras. Por lo tanto, si usamos ISOs bajos, vamos a tener que abrir el diafragma todo lo que nos permita nuestro objetivo. Lo importante en iluminación es analizar con cuidado el ratio de contraste de la iluminación, es decir, la diferencia entre las luces más altas y más oscuras de la escena. Y por último, vamos a intentar introducir contraste cromático para conseguir el plano que buscamos. ¿Alguna cosa más que quieras añadir, Federico? Sí, y es que hay que tener muy presente que cuando trabajamos a diafragmas muy abiertos, la profundidad de campo es muy pequeña. Entonces, para que tener la imagen a foco, tendremos que utilizar ópticas o más angulares o aumentar la iluminación de la escena. Pues muchas gracias, Federico, por estos consejos y ahora a iluminar imágenes en clave baja.